En este video vamos a repasar el teorema del coseno para la resolución de triángulos. Vamos a ver entonces cómo son los lados del triángulo con respecto a los ángulos para el teorema del coseno. Tenemos un triángulo ABC de lados A, B y C. Los ángulos, los lados que los forman y los lados opuestos a los ángulos. Empezamos. El ángulo A está formado por los lados B y C. Y el lado opuesto es el lado A. El ángulo B está formado por los lados A y C. Y el lado opuesto es el lado B. El ángulo C está formado por los lados A y B. Y su lado opuesto es el lado C. El teorema del coseno nos dice que el cuadrado de uno de los lados del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman los dos lados de los que hablamos. Simbólicamente sería a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. Observamos que el lado a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 por b por c por el coseno del ángulo a. Y los lados b y c son los que forman al ángulo a. Y el lado a es opuesto al ángulo a. Con respecto al lado b, b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. Nuevamente, el lado b es opuesto al ángulo b y a y c son los lados que forman el ángulo. Lo mismo pasa con c. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c. Bien, vamos a ver cómo hallar los lados de un triángulo aplicando teorema del coseno. Si tenemos un triángulo cuyos lados B y C miden 45 centímetros y 66 centímetros respectivamente, y cuyo ángulo A mide 47 grados, ¿cuál es la longitud del lado A? Tenemos el triángulo de ángulos A, B y C. El lado C, opuesto al ángulo C, es igual a 66 centímetros. El lado B, opuesto al ángulo B, es igual a 45 centímetros. Ambos lados forman el ángulo A, que es igual a 47 grados. Aplicamos el teorema del coseno, reemplazamos por los valores de C y B, porque lo que queremos hallar es A. Y por la amplitud del ángulo A, que mide 47 grados. Resolvemos los cuadrados y la multiplicación de menos 2 por 45 por 66. Multiplicamos por el coseno de 47. Sigo manteniendo el coseno para que la aproximación sea más exacta. Al cuadrado es igual, y ahora sí, resolví. 2025 más 4.356 menos 5.940 por el coseno de 47 grados. Y obtuve este número, 10.432,07. Paso el cuadrado de A como raíz al segundo miembro y obtengo que A es igual a 102,13. Observemos que para conocer un lado de un triángulo aplicando el teorema del coseno, necesitamos conocer dos lados y la amplitud del ángulo que forman esos dos lados. Ahora vamos a ver cómo hallar los
ángulos de un triángulo aplicando teorema del coseno. ¿Cuál es la amplitud de los ángulos de un triángulo si se sabe que los lados A, B y C miden 6, 8 y 12 centímetros respectivamente? Dibujamos el triángulo, nombramos los ángulos A, B y C, colocamos la medida del lado A, la medida del lado B y la medida del lado C. Para hallar los ángulos de un triángulo con el teorema del coseno, necesitamos conocer la medida de sus tres lados. Aplicamos teorema del coseno, vamos a hallar primero el ángulo A, como el ángulo A es opuesto al lado A, el lado A va de este lado de la igualdad, y de este lado van los dos lados que forman al ángulo A. Reemplazamos por los valores de cada uno, resolvemos los cuadrados y la multiplicación, pasamos al primer miembro, la suma de 64 más 144, resolvemos y pasamos 192, que está multiplicando al coseno, dividiendo al primer miembro. Ahora vamos a pasar coseno a la menos 1 al primer miembro. Resolvemos y hallamos el ángulo A igual a 26 grados, 23 minutos, 3,59 segundos. Ahora vamos a hallar el ángulo B. De nuevo, el término que tenemos en el primer miembro es el lado opuesto al ángulo que quiero hallar. Y los términos que tengo en el segundo miembro son los lados que forman al ángulo que quiero hallar. Reemplazo por los valores, resuelvo los cuadrados y la multiplicación, resuelvo la suma y la paso restando al otro miembro, resuelvo esa resta, y paso 144, que multiplica el coseno de B, dividiendo al otro miembro. Ahora paso el coseno como coseno a la menos 1. Resuelvo y obtengo el ángulo de 36 grados, 20 minutos, 9,81 segundos. Para hallar el ángulo C, aplico el teorema del coseno nuevamente. C es el lado opuesto al ángulo que quiero hallar. A y B son los ángulos que forman a C. Lo podemos observar aquí en el triángulo. Resuelvo cuadrados nuevamente, la multiplicación, resuelvo sumas, paso al otro miembro restando, el 96 que multiplica el coseno lo paso para el primer miembro dividiendo. Y ahora tengo coseno de a la menos 1 de menos 44 sobre 96. Resuelvo y obtengo el tercer ángulo. Para comprobar que esto está bien, basta con sumar los tres ángulos y tenemos que obtener un ángulo de 180 grados, o muy aproximado, 179,999. Fíjense que cuando calculo coseno a la menos 1 de un número positivo, obtengo un ángulo agudo. Y cuando calculo el coseno a la menos 1 de un número negativo, obtengo un ángulo obtuso.